Hola, muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. Es un gozo saludarles en este día. Quiero invitarles a dar gracias. Padre bueno, gracias por el día que nos regalas, por la bendición de la vida. Nuestro ruego una vez más es que nuestro corazón esté dispuesto y tu espíritu nos guíe en el entendimiento de tu voluntad. Queremos conocerte más y amarte, aprender a vivir conforme a tu voluntad y sobre todo conocer a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Divino que mora en cada creyente, el Espíritu que mora en nosotros y que en esta hora nos guía para comprender la voluntad tuya, oh Padre, y poder así en nuestro diario vivir ajustar nuestra vida a lo que nos revelas. Concede esta gracia a todos los oyentes y bendíceles conforme tu gran misericordia. Te lo rogamos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero que en esta hora que nos escucha, sea mañana, tarde o noche, el tiempo que te tomes, pueda ser esto de gran bendición para tu vida. Estamos una vez más retomando la reflexión sobre el Espíritu Santo. Hemos visto cómo Él actúa a nivel intelectual. El día de ayer vimos cómo actúa a nivel moral. Y hoy vamos a ver el actuar del Espíritu Divino a nivel religioso. Esto queda claro en las experiencias de los profetas, ya que el profeta era un hombre que tenía el Espíritu de Dios. Veamos las lecturas bíblicas de Ezequiel capítulo 2, versículo 2 y Ezequiel 3, 24. Dice la Escritura: «Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba». Y ahora en el 3:24 nos dice lo siguiente: «Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa». El Espíritu de Dios venía al profeta, que era el hombre de Dios, y él hablaba y hacía lo que el Espíritu Divino le revelaba, sea una acción que tenía que ejecutar o una revelación que tenía que declararle al pueblo, sean reyes hasta el más pequeño del pueblo de Israel. Era también a través de los profetas que este Ruá revelaba la palabra de Dios. El profeta no decía nada por su propia cuenta. No era alguien que estaba analizando y decía, esto pasó por esto y esto no. El Espíritu de Dios venía y ese Ruá era lo que daba la revelación de la voluntad de Dios al siervo de Dios, al profeta, y al pueblo. Veamos algunos ejemplos. Vayamos a Zacarías 7:12 y Amós 3:7. El profeta está hablando y dice lo siguiente: «Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos». Aquí nos queda completamente claro que Dios enviaba su palabra a través de sus siervos los profetas. Muchas veces el pueblo ignoraba este mensaje y volvía a mandar a otro profeta, como en el caso de Zacarías, donde acabamos de leer. Vayamos ahora a Amós 3:7. Dice la Escritura: «Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas». Entonces, el actuar de Dios estaba en el corazón de sus siervos, los profetas, y estos lo comunicaban al pueblo conforme Dios lo declaraba. Así, cuando el Espíritu de Dios, Ruá, venía al profeta, tenía que declarar esa palabra de Dios a el pueblo. Miqueas 3:8. «Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza
para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Otra vez, de manera clara y contundente, el profeta Miqueas está hablando. Dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces los profetas no hablan por cuenta propia, no están inventando absolutamente nada, sino que ellos están siendo guiados por el Espíritu Santo y ellos hablan a través del Espíritu al pueblo lo que tengan que revelar. Veamos también en segunda de Samuel 23:2. Aquí es el discurso, las palabras finales de David. Dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Recordemos que también David profetizaba y también David hablaba porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Los salmos son revelaciones también de la voluntad de Dios, muchos de los cuales David escribió. Entonces nos queda claro que es el Espíritu de Dios, este Ruá, este Espíritu Santo, que está hablando a los siervos de Dios, bien específicamente sobre los profetas, les revela la voluntad de Dios y ellos la comunican al pueblo. Podríamos decir que el Espíritu en la profecía era esencialmente el espíritu de revelación que hacía que el profeta supiese la voluntad de Dios. Así que por eso las escrituras son santas, son sagradas, porque estos varones no hablaron por su propia cuenta, ni escribieron por su propia cuenta, sino que el Espíritu de Dios les hacía conocer la voluntad de Dios y se las revelaba. No solo esto, sino que Dios estaba presente entre su pueblo también, aunque de una forma limitada. No era el tiempo todavía del Pentecostés o de la promesa del derramamiento del Espíritu. Dios estaba allí, pero no en todos los hombres. Una de las narraciones que nos revelan esto son Números 11:29. La experiencia del profeta con el Espíritu todavía no era compartida con todo Israel, sino con algunos hombres sobre los cuales Dios derramaba su Espíritu. Veamos lo que nos dice Números 11:29. Números 11:29. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos. Esto sucedió porque Dios había escogido algunos varones que había llamado Moisés también. Eran 70 ancianos y el Espíritu de Dios se reposó sobre ellos y ellos profetizaron, estos 70 varones. Pero habían dos que no habían ido al tabernáculo, Eldad y Medad. Sin embargo, también sobre ellos se derramó el Espíritu, posó sobre ellos, y estos hombres estuvieron profetizando en el campamento. Entonces un joven fue corriendo y le avisó a Moisés. Le dijo: Moisés, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, le dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Josué, hijo de Nun, quería que Moisés impidiera que Meldad y Edad pudiesen profetizar. Sin embargo, escuchemos la respuesta de Moisés. Y Moisés le respondió: ¿tienes celos tú por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos. Con esto nos queda claro que el Espíritu de Dios todavía no estaba derramado en todo el pueblo, aunque Moisés anhela que así fuera. Entonces nos queda claro que todavía no había llegado la era del Espíritu, pero lo que pasaría cuando viniese fue anticipado por los profetas. Veamos lo que nos dice el profeta Jeremías y también el profeta Ezequiel. Vamos a Jeremías 31:32. Dice el profeta Jeremías: aquí dice: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Esto, mis hermanos, se cumple en Pentecostés. Ya lo hablaremos cuando entremos al Nuevo Testamento, porque el Espíritu de Dios fue derramado en toda carne, y el Espíritu de Dios nos revela las cosas espirituales del Padre. Así que aquí vemos profetizado esto ya desde Jeremías, pero también vayamos al profeta Ezequiel. En el capítulo 11, versículo 19, nos dice lo siguiente. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Fíjense bien, dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Pero también aquí mismo, en el capítulo 39 de Ezequiel, versículos 29, voy a leer también con ustedes, dice lo siguiente. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Bueno, aquí hay profecías también en Joel. Encontramos estas profecías, que es la que más tradicionalmente conocemos. En Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bueno, esta profecía se cumple en Pentecostés, como lo hemos dicho. Aquí nos queda claro cómo operaba el Espíritu Divino y la voluntad de Dios, que era la forma en cómo Él quería ser adorado, cómo el pueblo debía amarlo, obedecerle, que es la parte religiosa, estaba revelada por el Espíritu Divino a través de sus siervos, los profetas. Pero también ese derramamiento futuro estaba ilustrado por la pleroma o plenitud de dones que el Mesías también recibió. Veamos lo que dice Isaías 11:2. Esta es una profecía sobre el Mesías. Dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de entendimiento y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto es maravilloso porque la plenitud del Espíritu o el derramamiento del Espíritu viene en la persona de Cristo ya anunciado a través también de los profetas. ¿Qué significa esto? Que el siervo de Jehová es el que traería esos dones a los hombres, como también lo dice Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí en estas lecturas nos revela cómo el Espíritu de Dios estaba en el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos a 48, Isaías 48, versículo también 16, nos dice lo siguiente. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. El Espíritu de Dios estaba en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y en Él está ya la plenitud anunciada, el cumplimiento del derramamiento vendría ya en la persona de Cristo, porque Él tiene la plenitud de todos estos dones. Cuando el Mesías vino, todo Israel, de acuerdo a Zacarías 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí y a quien traspasaron, y llorarán porque como se llora por
Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí nos habla del derramamiento del Espíritu en Israel, y en el profeta Joel ya se nos anuncia que sería derramado sobre todo el pueblo. Como se dan cuenta, mis hermanos, el Espíritu de Dios actuaba en los profetas, revelaba la voluntad de Dios, pero hoy, y eso es lo que estaremos viendo a partir del día de mañana, hoy nosotros estamos en la era del Espíritu Divino. El Pentecostés fue la inauguración de esta nueva era, donde somos privilegiados. En el Antiguo Testamento algunos recibían esta revelación por el Espíritu Divino. Hoy todos tenemos esta gracia y este don de ser templos del Espíritu y de recibir la revelación de la voluntad del Padre a través del Espíritu Divino. Aprender sobre esto nos ayudará a vivir más plenamente. Así que le invito a que no se pierda las reflexiones, y si esto es bendición, que usted lo pueda compartir con alguien más. Hasta aquí nuestras reflexiones. Si el Señor lo permite, mañana continuamos.